Hermanos, buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias por el favor de su atención y gracias por supuesto también, ¿verdad? Porque ustedes están ahora aquí conectados, lo cual le agradezco muchísimo y estemos orando por aquellos que no pudieron estar el día de hoy. Le comenté a nuestra hermana Giovanna de último momento que se me complicaba el tema de estar, bueno, en Zoom, pero en vivo y a todo color, porque no pude cambiar un compromiso que tenía previamente visto. Yo pensé que no iba a participar en ese compromiso, pero resulta que sí participé o sí estoy participando, vaya, en este momento, ¿no? En que ustedes están viendo el video. Y entonces, bueno, preferí mejor hacerlo así grabado para que ustedes tengan la sesión y puedan verlo en este momento. Así que les pido una disculpa, una gran disculpa, me da mucha pena, pero tampoco quiero suspender, ni tampoco quiero que ustedes piensen que no hay una atención, por supuesto, ¿verdad? Sino por el contrario, prefiero hacerlo de esta manera. Permítame orar, hermanos, para poner en manos de Dios esta reunión y que seamos bendecidos por el Señor. Padre, en estos momentos queremos elevar una oración, Señor, a ti. Queremos decirte, Señor, que estamos agradecidos por este día, Señor, que tú nos has prestado. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú estés con nosotros, que nos des sabiduría, que nos des de tu gracia, Señor, y también de la iluminación de tu Santo Espíritu. Te pedimos que al tratar estos temas, Señor, que son importantes el día de hoy, que mis hermanos puedan también no solamente aprender, sino confirmar muchos temas de los cuales ellos ya han escuchado, Señor, y estoy seguro que están atentos para que puedan brindar una consejería bíblica como tú lo enseñas. Gracias por los directores de este seminario, gracias por cada uno de los maestros también, y gracias por mis hermanos alumnos que ahora están tomando esta sesión conmigo. Bendícenos hoy y siempre y quédate con nosotros en esta jornada. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, como les digo, hermanos, hoy estamos en una clase muy especial porque vamos a tratar unos asuntos muy prácticos para que ustedes puedan tomar nota y tener en cuenta al momento de hacer una entrevista con los hermanos que vengan a consejería. Déjenme decirles que vamos a ver dos temas el día de hoy. Uno de ellos es el aspecto técnico de la entrevista con el consejero pastoral. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos que ustedes deben de tener previos a una consejería pastoral? Son aspectos muy importantes que ustedes deben de tomar en cuenta y los vamos a enumerar. Y el segundo tema que vamos a ver con la ayuda de Dios es en sí, en qué consiste una entrevista diagnóstica del consejero pastoral. ¿En qué consiste una entrevista diagnóstica? ¿Qué hay que hacer en esa entrevista diagnóstica? ¿Y cuáles son las preguntas adecuadas que debemos de hacer a la persona que viene a una consejería? Pero antes de esto, déjeme introducir esta lección el día de hoy o esta sesión diciendo que hay unos objetivos por el cual ustedes y yo eh, tenemos o brindamos consejería bíblica. La primera de ellas, cuando un hermano, una hermana, cuando una persona, un amigo, un familiar, cuando alguien viene con ustedes a una consejería bíblica, la primera cosa que ustedes deben de expresar y ustedes deben de hacer entender a las personas que estén enfrente de ustedes es que la interpretación de la experiencia humana, toda interpretación de nuestras experiencias como humanos, principalmente de aquellos que están siendo aconsejados ahora, tenemos que contrastarla a la luz de las verdades bíblicas. Una vez que ustedes tengan la oportunidad de estar sentados con la persona que viene a solicitar consejería, ustedes deben de observar ciertos preceptos morales en el comportamiento de las personas y contrarrestarlos con la experiencia de las verdades bíblicas. No solamente es una consejería terapéutica o una consejería psicológica, como ya lo hemos mencionado, sino que es una interpretación. Ustedes tienen que interpretar la experiencia humana de las personas, mi dolor, cómo me siento el día de hoy, cómo amanecí el día de hoy, cómo me hace sentir una experiencia de una noticia que he recibido, cómo me hace sentir una enfermedad, cómo me hace sentir la pérdida de un trabajo. Toda esa interpretación de la experiencia humana debemos de llevarla a la luz
de las verdades bíblicas. Y eso nos da a nosotros, ¿verdad? La orientación adecuada para que las personas puedan observar sus comportamientos morales, éticos, sus comportamientos de valores como tales, y que puedan contrastarlo con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que ustedes deben de apuntar en toda consejería. La segunda cosa, el segundo punto, es un desarrollo de una comprensión personal. Ustedes deben de provocar que las personas puedan tener una comprensión personal, pero desarrollarlo. Y el desarrollo de una comprensión personal de los motivos de su acción personal, ¿sí? Nos va a llevar a cabo o nos va a llevar hacia una mejor comprensión de mi comportamiento o del comportamiento de mi familia. La comprensión personal. Una vez que ya hemos visto a la luz de las verdades bíblicas, mi experiencia humana, entonces ahora hay que comprender por qué existen estos patrones, por qué existen estos pensamientos, por qué existen estos comportamientos y estas conductas. Entonces, la primera es la interpretación de la experiencia humana y el segundo es el desarrollo de una comprensión personal sobre estos comportamientos. Tercero, la motivación de la persona que ustedes tienen enfrente o de la familia hacia hacia la fe en Dios. La motivación de las personas hacia la fe en Dios. No una motivación hacia una mejora continua, no una motivación hacia una técnica, hacia una motivación de superación personal o una sesión meramente psicológica. Todos esos aspectos son secundarios, terciarios. A veces los vamos a utilizar, a veces no los vamos a utilizar, pero la motivación primaria es hacia la fe en Dios. La fe mutua de unos para otros en la familia y la fe en uno mismo, desde un punto de vista de confianza, no desde un punto de vista de salvación. Lo que significa incrementar el control sobre nuestro comportamiento que descubrimos que ha sido alejado de la mente de Cristo. Esto es lo más importante, hermanos. Que ustedes puedan lograr esa motivación. Bueno, ustedes despertar esa motivación en el aconsejado de que busque la fe hacia en Dios, de que busque la dependencia del Espíritu Santo y que entonces incremente el control sobre su comportamiento que va a descubrir en los pasos anteriores y obviamente va a descubrir en las sesiones que vamos a ofrecer que ha sido alejado de la mente de Cristo, que su comportamiento se ha alejado de la mente de Cristo. Y número 4, el crecimiento de un sentimiento de confianza, pero más que confianza, de amistad con Dios en Cristo y el cambio de la personalidad por medio de esta amistad transformadora. Al final del día, Dios quiere ser amigos de todos nosotros. ¿Y qué más? Si es que la persona que usted tiene enfrente no es una persona creyente o no es un hijo de Dios, entonces experimentar ser parte de la familia de Dios, que él pueda llegar a ser un hijo de Dios. Pero esto solamente se puede lograr teniendo un cambio de personalidad, un cambio de carácter por medio de esta relación transformadora con nuestro Señor. Bien, habiendo dicho esto, entonces, quiero comentarles algunos aspectos técnicos de la entrevista con el consejero pastoral. Voy a poner una presentación que ustedes también la van a poder obtener al final de esta sesión y que ustedes pueden estudiar también en casa, por supuesto. Así que permítame poner esta presentación en estos momentos. Ustedes están viendo mi pantalla, ahí en su pantalla, precisamente, y vamos a ver estos aspectos técnicos de la entrevista con el consejero pastoral y qué es a lo que se refiere. Bueno, la entrevista pastoral. La entrevista es el medio que ustedes como consejeros utilizan a fin de obtener un diagnóstico. Apunten esta palabra. A fin de obtener un diagnóstico y una investigación de lo que sucede o de lo que le sucede al aconsejado. Si la entrevista, si ustedes no tienen una entrevista previa a toda la consejería que ustedes van a brindar, déjeme decirle que no va a haber un encuadre pastoral o un encuadre de consejería. ¿Qué estoy diciendo acerca de esto? Bueno, que antes de brindar las consejerías, antes de decirle
que la persona va a venir 8 veces, 10 veces o 12 veces a la oficina pastoral o al lugar de reunión para empezar con sus terapias o para empezar con su acompañamiento o con la consejería sobre cualquier tema, ¿eh? Todavía no estamos abordando algún tema en lo particular. Antes de esto, deben de venir a una entrevista con ustedes. Deben de venir con una entrevista. Si usted es el pastor de la iglesia, por ejemplo, y usted tiene un equipo de personas que le van a ayudar a hacer esto, entonces la persona, el primer punto de encuentro, tiene que tener una entrevista, la persona con alguno de ustedes. Yo les aconsejo que sea el pastor o netamente el consejero. Si usted no es pastor, pero usted es el consejero, que venga con usted para que tenga esta entrevista. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista? A fin de obtener, dice aquí, un diagnóstico. Apunte la palabra diagnóstico y subráyela. Y una investigación de lo que sucede o de lo que le sucede al aconsejado. Es el encuadre de la del primer encuentro, de la primera entrevista, o bien de la primera, de la primera entrevista antes de la primera sesión. Espero no haberlos confundido. La entrevista no es exclusiva del campo psicológico. Esta entrevista no es exclusivamente del campo psicológico. No se necesita un psicólogo o no se necesita un psiquiatra que esté enfrente ahorita del aconsejado para sacar esta entrevista, ya que como técnica de investigación ha sido muy difundida esto, siendo utilizada por otras disciplinas, cada uno utilizándola según sus propios fines y sus propios objetivos. Esto quiere decir, por lo tanto, que el aconsejado viene con el consejero, vaya, con el que va a tomar sus sesiones, y esta entrevista es una entrevista inicial para que ellos puedan darles la información necesaria de primera mano, de primera instancia, de lo que usted debe de saber, y ahorita vamos a ver qué puntos debe de saber la persona para que usted tenga un diagnóstico previo. Inclusive puede compartir este diagnóstico si hay otras personas que van a intervenir en su consejería. Puede usted compartir esta información también. Y esta información le va a servir a usted para que si esa persona tiene que ser referenciada a un psicólogo o referenciado a un psiquiatra o a otro consejero, usted pueda enviarle esta primera investigación o esta primera entrevista a esa persona y tener los datos primarios completos. Tercero, a lo largo de la clínica pastoral, así le llamamos, se ha ido desarrollando un propio estilo en lo que lo hace a la modalidad del vínculo pastoral o del consejero, entre el consejero y el aconsejado. Y también en cuanto a la entrevista pastoral. Esta primera sesión no llegan en frío para las sesiones posteriores. Esta primera sesión rompe el hielo. Esta primera sesión se crea un vínculo no dependiente, pero sí un vínculo de confianza, un vínculo de aconsejado con el consejero y un vínculo donde le hace sentir, ¿verdad? Que está cuáles son las reglas del encuadre, cuáles son los motivos del encuadre, los motivos de la entrevista, perdón, y cuáles son estos alcances que ustedes como consejeros van a proporcionar al aconsejado. Entonces, estos elementos son importantes que ustedes los tengan. Ahora, la entrevista puede ser en tres aspectos. Número uno, una entrevista abierta. Número dos, una entrevista semiabierta. O número tres, una entrevista cerrada. Abierta, semiabierta y cerrada. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, déjenme ahorita explicárselos de la manera muy sencilla y muy explícita lo que significa. En primer lugar, la entrevista abierta, como su nombre lo indica, se pone el énfasis en que el sujeto, el aconsejado, posee la libertad de decir todo lo que desee y todo lo que surja en su mente. Ahora, este es un punto muy importante, porque obviamente la persona tiene completa libertad y la persona tiene, por supuesto, ¿verdad? La libertad, vaya, tiene la autorización de parte de ustedes para poder decir inclusive intimidades, para poder mencionar a personas, para poder decir situaciones comprometedoras quizás también, o cosas, ¿verdad?, de las cuales la persona, se sienta en plena confianza. Ustedes hacen una sesión abierta,
ustedes ponen las reglas de esta sesión, de esta entrevista, ustedes ponen las reglas de este alcance. Es abierto, tú puedes hablar abiertamente, ten la confianza en que yo no voy a hablar con nadie más, ten la confianza en que yo no voy a exponer los motivos por los cuales vienes, ten la confianza en que yo no voy a revelar los nombres que tú me digas aquí ahora, ten la confianza en que yo voy a estar, ¿verdad? Cuidando toda la información que tú me proporciones. Entonces, la persona tiene amplia libertad de poderlo hacer. Claro, aquí entra un criterio, ustedes lo deben de comentar también con esa persona, que aquí entra un criterio moral y entra un criterio ético, donde si la persona que ustedes tienen enfrente, esperamos que no sea el caso de ello, haya cometido algún delito, un abuso, o haya cometido una injusticia, o bien les diga que tiene planeado hacer algo, ustedes tienen todo el deber y decirle a la persona que antes de que él empiece a hablar, si hay una situación de algún delito o alguna situación en la cual compromete a usted como consejero o compromete a un tercero y que no sabe si a lo mejor esta persona piensa hacer alguna venganza o piensa hacer algún tipo de delito en contra de esa persona, pero viene a decírselo a usted, que usted debe de tener toda la ética profesional para poder abordar este tema de una manera de ayuda y auxilio más que otra cosa. Entonces, fuera de ese campo, la persona tiene libertad completamente para poder hablar sobre estos temas en plena confianza. Bueno, esa es la entrevista abierta. La entrevista cerrada, me brinqué un poquito del punto número 3, pero la entrevista cerrada, por hacerlo el contrario, es todo lo contrario a la primera. Es el consejero quien toma la dirección de la entrevista y pregunta todos aquellos aspectos que desea conocer del sujeto, no dándole libertad para que hable y hable y hable del tema que él se sienta a gusto. Usted elabora las preguntas que ya están previamente en su cuaderno o en su hoja de entrevista y también usted decide el orden y la forma de plantearlas. Es la típica énfasis y su utilidad radica en que permite una comparación sistémica de datos también. Esta es una entrevista muy usual, no porque sea cerrada, la palabra cerrada quiere decir que esté prohibida, al contrario, es una entrevista muy usual, es una entrevista que muchas personas, psicólogos, profesionistas de la salud, terapeutas, inclusive pastores, utilizamos muchas veces cuando queremos obtener un dato muy específico y queremos, ¿verdad? Hacer un diagnóstico también específico de este tema. Muy bien, entonces esta es la entrevista cerrada. Y número 3, la entrevista semiabierta o semipautada. Es una combinación de ambas. El sujeto dice lo que desea para empezar a hablar y el consejero tiene la libertad de preguntar lo que desea si le parece también oportuno. Creemos que ese tipo de entrevistas es la más útil para la praxis pastoral de consejería. Entonces, creo que no se necesita mucha explicación sobre estos tres puntos que pueden encauzar la entrevista. Ustedes en todo momento son los que llevan el control de la entrevista. Sé que en la primera forma de entrevistar al aconsejado abierta, el aconsejado puede hablar de todo lo que él quiera, inclusive revolver temas o incluso salirse del tema o incluso hablar de cosas que no vienen con el tema. Entonces, sé que esa es una línea que no tiene alcances, que no tiene topes y ustedes deciden cuál de las tres utilizar. Yo les recomiendo la entrevista semiabierta por los aspectos que he mencionado en estos momentos. Bueno, vamos entonces a entrar al tema de la entrevista diagnóstica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el momento en que la persona viene a ser entrevistada por primera vez por el pastor consejero, por primera vez por el consejero que lo tiene enfrente? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace primero o qué es lo que tratamos del tema? Antes, estamos hablando, antes de proveer los temas de las sesiones y cuántas sesiones va a abarcar eh, el programa de sesiones que ustedes le van a dar al aconsejado. Supongamos, o vamos a suponer, que el entrevistado viene por el tema de la ira. Bueno, lo que estoy diciendo es que esta primera entrevista, o segunda, según sea el caso,
Puede ser que por causa de tiempo la entrevista se vaya a una segunda entrevista, se alargue a una segunda entrevista. Entonces, antes de hacer un programa, antes de decirle, sí, este problema sale en 8, 10 o 12 sesiones, porque ya tengo un librito aquí, antes de decir eso, inclusive, ustedes tienen que hacer esta entrevista en una o en 2 sesiones para que analicen todo el tema y ustedes tengan todo el dato exacto e investiguen qué tipo de terapia o tipo de consejería necesita el aconsejado y entonces le ofrecen, ustedes, ¿verdad? En la siguiente sesión, le ofrecen el plan de sesiones con títulos, temas, duraciones, etcétera, para que él esté de acuerdo, inclusive les firme en una hoja, les firme todo ese programa que van a llevar a cabo para que sea todo esto en orden. Pero esta es la entrevista, cuando ustedes tienen la oportunidad de estar con el aconsejado, ustedes van a aplicar esta entrevista diagnóstica eh, como consejeros bíblicos. Bueno, aquí hay 4 elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si ustedes lo ven como un diagrama de flujo, donde aquí tenemos el punto número 1, aquí tenemos el 2, luego el 3 y luego el 4, lo que hay que hacer en este diagrama de flujo es el paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, para entonces tener un resultado. Es lo mismo que vamos a hacer aquí el día de hoy. Ustedes deben de considerar estos 4 elementos en la primera entrevista con el aconsejado. Número 1, apunten esto, por favor. Obtener características personales y necesidades de atención. Obtener características personales. ¿Qué son las características personales? Bueno, ahorita lo voy a explicar en unos momentos más. Ahorita quiero que conozcan nada más cuáles son los pasos que ustedes deben de conocer como conceptos y tenerlos en su mente para que sepan ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero y cuál es el cuarto? Son 4 elementos que encierran una entrevista de diagnóstico. Segundo, ustedes deben de ayudar a preparar previa a la intervención terapéutica. Una preparación previa a la intervención terapéutica. La intervención terapéutica es las sesiones de consejería, las sesiones terapéuticas que ustedes van a ofrecer. Entonces, ustedes deben de tener una preparación previa. 3, ustedes deben de estar preparados para intervenciones del orientador y del equipo terapéutico. Esta información les va a ayudar a ustedes para que entonces cuando acabe la entrevista, primera entrevista, acabe la entrevista, usted decida cuántas intervenciones va a tener como orientador. O bien, si usted va a combinar estas sesiones posteriores con otras personas, vamos a suponer que el entrevistado es una mujer, por ejemplo, entonces quizás la primera sesión va a ser con usted, quizás la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta con una mujer, con una consejera mujer quizás, y quizás las finales entrevistas o las finales sesiones, la séptima y la octava, la van a tener otra vez con usted como pastor. O quizás usted tenga la primera entrevista o la primera sesión de la primera consejería terapéutica que usted va a abordar, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta va a tenerlo con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra o una combinación de ambas personas. Y quizás la séptima y la octava la van a tener con usted otra vez. Lo que estoy diciendo es que el punto número 3 es que usted tiene que programar, usted tiene que preparar las intervenciones de usted como orientador y del equipo terapéutico si se va a apoyar con otras personas. Y número 4, usted debe de proporcionar un seguimiento en el proceso de la atención. ¿Qué significa esto? Que ustedes deben de darle un seguimiento no solamente en las 8 sesiones, sino qué sigue después del proceso de atención. ¿Qué sigue después de que él haya venido y haya cumplido con sus 12 sesiones, con sus 10 sesiones y las haya terminado? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, usted tiene que proporcionar un seguimiento. ¿Quieren que vayamos viendo cada una de ellas para que podamos explicarlas y saber de qué se trata? Muy bien. Vamos a hacer el proceso, el paso número 1, después el 2, el 3 y el 4. Paso número 1 dice lo siguiente. En la primera entrevista, el paso número 1 que yo debo de tener en mi mente es obtener las características personales y necesidades de atención. ¿Qué necesita la persona que tengo enfrente de mí? Bueno, número 1, usted recibe al paciente, así le llamo yo el paciente, o el aconsejado, en el consultorio, en su oficina, en el lugar adecuado, en el lugar pactado.
Muchas veces yo he hecho entrevistas en un restaurante, he hecho entrevistas en la iglesia, he hecho entrevistas en un lugar neutral, he hecho entrevistas en un consultorio que previamente yo ya tengo para poder consultar. Nunca hago entrevistas en la casa del paciente, nunca hago entrevistas en mi propia casa o nunca hago entrevistas en un lugar donde sé que el paciente, por ejemplo, puede tener mucho empoderamiento o en un lugar donde corra peligro el aconsejado. No permitimos que sea en la casa del entrevistado o del aconsejado por obvias razones, porque el aconsejado puede sentirse muy empoderado, puede decir, esta es mi casa y aquí no me van a venir a decir lo que yo no, lo que yo tengo o no tengo que hacer. Esta es mi casa, aquí mando yo, la sesión se termina en este momento, o la persona que tenga el mango, ¿verdad? Del sartén, ¿verdad? Que lo tenga él en su mano y que domine, pues vaya a la entrevista. No, estas sesiones, de hecho, todas las sesiones tienen que ser en un lugar neutral, un consultorio, la oficina de la iglesia, un restaurante, inclusive, como les digo, o un lugar neutral. Nunca en la casa del aconsejado, nunca en la casa de ustedes tampoco, en mi casa. Jamás traigo a los aconsejados a mi casa por aspectos diferentes, ¿no? Por situaciones diferentes de privacidad, aspectos personales y también, obviamente, ¿verdad? Para guardar una cierta distancia, no distancia en el sentido de que no conozca mi vida personal, quizás ellos son miembros de su iglesia, pero aún así, que no se sienta que el lugar es un lugar informal o que esté inclinado para ustedes o inclinado hacia ellos y que se sientan un tipo de desventaja. Al contrario, yo pienso que debe de sentirse cómodo en un lugar neutral y que debe de tener, ¿verdad? Por supuesto, plena libertad para poder hablar y expresarse de una manera correcta. Desafortunadamente he tenido experiencias donde, pues, inclusive en esa primera entrevista, inclusive, van acompañados de su esposa. Aquí vamos a hablar también de eso en un momento más. Pero las personas van acompañados de su esposa, de un hijo, de una hija o de alguien que los acompañó. Y la persona no conoce de qué se trata la entrevista e interviene o interrumpe o hace juicios de valores, etcétera. La persona también debe de saber que la persona identificada, ahorita vamos a hablar acerca de eso, el paciente identificado, el aconsejado identificado, en primer lugar, es la persona que tengo yo enfrente. La esposa, los hijos o los acompañantes son periféricos, por así decirlo, y ellos tienen su papel o su rol, lo tienen en un momento posterior. Pero en estos momentos vamos a hablar del aconsejado, de la persona que tiene la necesidad de venir a una consejería bíblica con ustedes. Entonces, la primera cosa es recibir al paciente, al aconsejado en el consultorio. Segundo, ustedes deben de obtener datos generales en una ficha de identificación de la familia. Así se llama esta ficha. Ficha de identificación de la familia. Obtener datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos son estos? Bueno, este es un ejemplo de una ficha. La fecha del registro, el número de expediente, que es muy importante para que ustedes tengan el control de ello. Esto lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en una computadora. Yo les sugiero que lo hagan en computadora y que ustedes lo tengan como un archivo digital. Pero si ustedes prefieren hacerlo a mano, por practicidad o lo que sea, háganlo entonces con una buena letra y póngale el número de expediente, el nombre de la persona, la fecha y el lugar de nacimiento, la edad, si es posible la CURP por algún trámite, el código postal, el domicilio de la persona, la colonia, el teléfono en casa, el teléfono móvil, la escolaridad es muy importante, el estado civil también es muy importante. Y algunos antecedentes rápidos, si cuenta con servicios médicos, qué tipo de servicios médicos, si ya ha tenido tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos. Y entonces ya después, ustedes pueden armar las preguntas que ustedes quieran, ¿eh? Y ya después viene la descripción del problema. ¿Cuál es el motivo de la consulta? La descripción del problema. Entonces, en esta inciso B que estamos teniendo aquí nosotros, ustedes deben de obtener los datos generales en una ficha de identificación de familia. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, me ha pasado a mí también que a veces apunto en un papelito, a veces apunto el nombre de la persona en el celular, lo tengo, o a veces apunto los datos, ¿verdad?, de la persona
no sé, en una servilleta o en un post-it, como los que tengo aquí atrás ahorita, y entonces se me pierden, por supuesto. Cuando lo tenemos una ficha, ya sabemos exactamente con quién estamos hablando y sus datos generales. De tal manera que si la persona viene la próxima semana con usted, el sábado, el viernes, viene con usted pueda tener esa ficha y como usted atiende a muchas personas y no tiene todo en la cabeza, usted pueda leer en 5 minutos de qué se trata, cuál es el problema, recordarle quién es el paciente, etcétera, todo en esa ficha para que ustedes tengan la información a la mano y ustedes puedan recordar en dónde se quedaron, cuál es el problema identificado, quién es la persona con la cual están hablando y todos sus datos generales. Entonces, ustedes tienen que obtener la información en esta primera entrevista. Inciso C. Ustedes deben de realizar se llama genograma. Vamos a conocerlo en unos momentos más y van a practicar ustedes después, ¿verdad? Sobre este tema, sobre este genograma. Van a realizar un genograma en una hoja, ¿sí? A mano, no hay ningún problema, lo pueden hacer a mano. Y ustedes van a identificar sus 3 niveles implícitos. La persona tiene el nivel número 1, que es esa persona, cuáles son sus relaciones. Número 2, si tiene hijos, hacia abajo, cuáles son sus descendencia o sus descendentes. Y número 3, los ascendentes, quiere decir las personas que están arriba de él, sus padres, hasta llegar a sus abuelos quizás también, hasta ahí nada más, sus padres o todas las personas que intervienen, sus tíos, sus primos, sus familiares de primer orden. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí en la pantalla para que ustedes sepan de qué se trata. ¿Qué es un genoma? Genoma no, perdón. ¿Qué es un genograma? El genoma es otra cosa, ¿verdad? Perdón. ¿Qué es un genograma? Bueno, el genograma es un diagrama, como ustedes lo están viendo aquí, que representa las relaciones familiares de manera similar a un árbol genealógico, pero con una mayor profundidad de información y de análisis. En este caso, ustedes deben de identificar quién es el paciente identificado o el paciente que viene a consultarlos. En este caso, en mi ejemplo, se llama Juan. Juan es el paciente identificado. Él nació, como lo pueden ver ahí, en el año de 1970 y le pueden poner la edad que tiene esta persona. Le ponen Juan y lo encierran, como ustedes ven ahí. Después les voy a explicar o les voy a dejar un ejemplo de los símbolos para que ustedes vean por qué cada símbolo tiene su significado y que cuando ustedes vean la simbología sepan inmediatamente de quién están hablando. En este caso, es un cuadro grande, está el nombre de Juan, el año, y yo lo coloreé o se puede colorear, ¿verdad? Del color que ustedes quieran, lo pueden colorear para que sepan que es el paciente identificado. Después de ahí, ustedes deben de identificar, por ejemplo, las relaciones de Juan. Él tiene, por ejemplo, hijos hacia abajo, ¿verdad? Tiene un hijo que se llama José, que nació en el año 2005, por ejemplo. Pero también ustedes ven que a un ladito tiene a una persona que se llama Catalina, la cual está unida, Catalina con Juan, están unidos, y de esos dos sale otra unión que se llama José, que nació en el 2005. Bueno, Catalina nació en el año 1971, por ejemplo, y en este caso tiene 37 años de edad y se llama Catalina. Bueno, esa es la relación que tiene ahorita actualmente Juan con Catalina y tiene un hijo. Pero Juan, hacia arriba, tiene un primer matrimonio, ¿sí? Tiene un primer matrimonio, ¿sí? Y entonces tiene un hijo que se llama Andrés. El hijo Andrés, que ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Este es hijo de Juan y por lo tanto es hijo de su primer matrimonio. Y tiene una hija llamada Elena, por ejemplo, también, la cual ellos, ¿verdad? Son también parientes de Juan. Luego vemos un segundo matrimonio, luego vemos unos padres, ¿verdad? Que son adoptivos de Juan, y vemos a un pariente que se llama Manuel, vemos a los padres adoptivos de Juan, que se llaman Pedro y Natalia, y luego vemos, ¿verdad? A otros ascendientes de los abuelos de Juan, etcétera, y toda esta información. Bueno, toda esta información ustedes lo tienen que tener de primera mano, la tienen que tener
para que ustedes identifiquen bien quiénes son los parientes y los 3 niveles de diagnóstico en un genograma para que tengan la información importante. Bueno, esta es información básica, ¿no? Del paciente. Ustedes pueden, por ejemplo, ver aquí que Elena murió, por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que el primer esposo de Elsa murió también, de Elisa, perdón, murió también. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este circulito que está aquí así, que significa, ¿verdad? Que es una mujer, el cuadro que es un hombre. Y ustedes pueden ponerle aquí otros símbolos que más adelante van a ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí estos diagonales o esta línea puntiaguda significa algo, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía tienen relación o ya no tienen relación o su relación está, si hubiera aquí una diagonal, su relación está interrumpida, su relación. Si hubiera un divorcio, aquí también lo pueden poner. Si tuviera alguna enfermedad, la persona, etcétera, pueden poner todos estos símbolos en este genograma. Este es un genograma que es un diagrama de que representa las relaciones familiares del paciente identificado. ¿Ok? Entonces, ustedes deben de tener en cuenta toda esta información. Segundo, bueno, inciso D, perdón, ustedes tienen que identificar los antecedentes de la familia. Los antecedentes de la familia. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, los antecedentes son el motivo de la consulta, ¿no? Acude, por ejemplo, en el caso que estoy viendo aquí, acude Inocencio acompañado de su esposa a consulta para valoración de exámenes de laboratorio. Ese es el ejemplo que encontré. Pero obviamente aquí no va a venir exámenes de laboratorio, aquí va a venir a valoración o a una entrevista de diagnóstico, por ejemplo, ¿no? 3, la justificación del estudio de salud familiar. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué necesita venir? Bueno, porque acude el paciente para una valoración, ¿sí? Porque, bueno, en este caso es una herida en el pie, pero ustedes pueden ponerle ahí porque tiene serios problemas con la ira, porque manifiesta violencia, porque esto, porque lo otro. Esa es la justificación de por qué venir a un estudio, ¿verdad? De la entrevista diagnóstica. Y 4, la historia de la familia. Aquí es donde les digo, Inocencio y María Guadalupe se conocen en la ciudad de origen de Fresnillo, Zacatecas, contando él con 17 años, por ejemplo, ella con 15 años, refiere que llevan un noviazgo de un año aproximadamente, siendo consentido por y ya empiezan a decir toda la historia familiar. Ustedes deben de identificar aquí los antecedentes familiares bueno, en este caso del paciente identificado. Y inciso E, identificando el motivo de la consulta. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Aquí lo tienen ustedes también, ¿verdad? El motivo de esta consulta lo van a identificar. Déjenme decirles, antes de pasar al segundo punto, y déjenme aquí un poquito compartirles otro ejemplo que tengo aquí para ustedes inmediatamente. Este es un ejemplo que yo encontré en internet para que vean ustedes que también en el sector salud tienen este tipo de entrevistas y tienen también este tipo de diagnósticos y utilizan este mismo lenguaje para que ustedes vean que todo es muy similar. Por ejemplo, aquí tengo este formato que yo se los voy a pasar a ustedes, donde dice Instituto Mexicano del Seguro Social y habla de la medicina familiar. Bueno, aquí viene el logo del Seguro Social y aquí miren lo que dice aquí, estudio de salud familiar. Aquí viene el nombre del doctor, la fecha, la sede, etcétera. Y aquí viene, ¿se fijan? El caso familiar. Aquí viene la ficha de identificación, que estamos hablando de este hombre llamado Inocencio, con edad de 45 años. Y aquí viene el genograma. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé acerca de ello? El genograma de cómo está estructurado, ¿verdad? Inocencio, que es el que está aquí en este recuadro más marcado o más identificado, y aquí empiezan todas las conexiones familiares. ¿Ok? Aquí viene, ellos le llaman zona geográfica de residencia familiar, donde radica, la fecha de inicio del estudio, que es muy importante, la fecha de presentación del estudio, que es también muy importante, y el número de sesiones que va a tener, ¿se fijan? Son 10 sesiones en este caso. Ahora, Inocencio viene por un tema de laboratorios y un tema que tiene de salud, pero ustedes es similar. Ustedes tienen que poner aquí cuáles son el número de sesiones que van ustedes a tener con el paciente.
el motivo de la consulta, inmediatamente, la justificación, la historia de la familia, que ustedes se fijan aquí habla acerca de toda su familia. Si nos extendemos un poquito para que ustedes conozcan los antecedentes. Y viene después el estudio de la estructura familiar, identificando, dijimos, ¿verdad?, los antecedentes familiares. ¿Qué tipo de familia tiene Inocencio en este caso? Bueno, por su composición es una familia nuclear, por ejemplo, porque se encuentra integrada por la pareja. Es decir, cuando tiene una pareja, cuando vive con la persona, cuando vive con su cónyuge, entonces es una composición nuclear, decimos, ¿ok? Inocencio y María Guadalupe y sus dos hijos. Viven en una familia que es una familia de composición nuclear. Por los lazos de parentesco legítimos y por el hecho de vivir juntos bajo el mismo techo. Entonces ya nos da una composición nuclear. Dos, por su desarrollo. Es una familia moderna, ustedes pueden decirlo ahí, pues al tener que trabajar María Guadalupe para poder solventar los gastos de la casa por el poco ingreso económico de Inocencio, esto desarrolló que actualmente ambos compartan los mismos derechos y obligaciones en el hogar. Puede ser una familia tradicional, la cual solamente él trabaja, ella se queda en casa cuidando a los hijos. Ustedes deben de poner esto aquí también. Esto sí es cierto, ¿eh? Y ustedes deben de ponerlo idéntico también así. Pueden tomar esta estructura, se les voy a pasar a ustedes para que lo tengan en su formato. Por su demografía, es una familia urbana o a lo mejor es una familia de una comunidad. Ustedes van a identificarlo, ya que cuenta con los servicios básicos y viven en un área metropolitana. Por su integración, es una familia integrada por encontrarse constituida por todos los miembros de la familia y por cumplir sus funciones adecuadamente. Para que ustedes entiendan todo esto y la persona que van a referir esto también lo entienda y sepan con quién están hablando. Por su ocupación, es una familia obrera, debido a que Inocencio trabaja en una carnicería, y a lo mejor trabaja, ¿verdad? Una jornada de trabajo larga. Por su selección de pareja, es endogámica, porque son de un estrato social y económico similar, por ejemplo. El matrimonio se llevó a cabo dentro del grupo de miembros de una misma población. Por su autoridad, es una familia patriarcal, porque la autoridad y la toma de decisión la tiene Inocencio, plenamente identificada, o puede ser esto matriarcal, o puede ser esto en conjunto también. Por límites de residencia, neolocal. Por iniciar su vida matrimonial en su propia casa, fuera de la vivienda de los padres, por ejemplo. Entonces, esto es real, ¿eh? Después ustedes tienen que poner aquí, ¿qué etapa actual del ciclo de vida familiar están ellos? Hay algo que se llama ciclo de vida familiar. Entonces, la etapa de independencia, ustedes tienen que identificar en qué etapa está Inocencio y su esposa. Los hijos mayores salieron de la familia de origen para ser independientes económicamente. Entonces, pueden ser que ellos tengan una etapa de dependencia donde, por ejemplo, los hijos dependen de Inocencio y de su esposa, o puede ser de una independencia, o puede ser que, por ejemplo, por una temporada los hijos viven con él, pero después se van, una mezcla de los dos, etcétera. Todo esto lo tienen que poner ustedes aquí. Luego dice aquí, funciones familiares básicas, cuidado y afecto, no se cumple. Reproducción, función cumplida. Son aspectos generales. Estatus, función no cumplida, porque desde el momento en que tienen que cambiar su lugar de residencia y cambiar su estado económico, llegan a un nuevo lugar de residencia buscando un lugar donde vivir, un nuevo trabajo donde el ingreso económico es mucho menor que el anterior. Entonces, el estatus no se ha cumplido todavía. La socialización, pueden decir ustedes que tiene una función cumplida, porque refiere que aunque llevan una relación adecuada con sus vecinos, no acostumbran llevar una relación de mayor convivencia con personas ajenas a su familia. Inocencio presenta toxicomanías de alcoholismo, por ejemplo, y tabaquismo. Ustedes lo pueden identificar aquí. Mismas que aunque hace el intento de dejarlo en varias ocasiones, siempre reincide. ¿Se fijan cómo esto nos da un criterio ya y ustedes ya están ahorita diagnosticando a esta persona desde la entrevista diagnóstica inicial? Luego dice el estudio de la dinámica familiar, interpretación del genograma estructural. No lo voy a explicar todo, pero por ejemplo, aquí dice la estructura familiar. Se aprecia en el subsistema conyugal que no hay alguna alteración de la comunicación, pues refieren que no han tenido en ningún momento alguna hostilidad en este punto. La demografía familiar, por ejemplo, también esta familia inicia con una buena funcionalidad al tener ambos familias de origen similares
en el aspecto económico, familiar y social. O sea, si ustedes vienen para acá, para el diagrama que dijimos aquí, ambas personas, aquí está Inocencio y aquí está María Guadalupe, por ejemplo, ambos tienen sus padres y tienen sus hermanos, tienen sus padres, etcétera. Tienen hermanos también, aquí está María Guadalupe, aquí está su hermano Jorge René, y aquí están los padres de ellos, etcétera. Y tienen ambos una familia funcional, por así decirlo, y presentan una estructura estable, ¿no? De eventos de vida familiar, bueno, Inocencio y María Guadalupe se casaron siendo apenas mayor de edad. Ella, aún menor de edad, contaban con el consentimiento de sus padres, y aquí cuentan toda la historia. Luego, problemas sociales y de salud. Ustedes tienen que ahí expresar todo esto. Bueno, no voy a leerlo todo, pero sí les quiero decir que esto es, por supuesto, ¿verdad? Esto es un punto muy importante que ustedes deben de considerar. Aquí van a aprender ustedes estos símbolos también, por ejemplo, donde aquí, si se fijan, Inocencio tiene algo que ver con Sara. Entonces, ¿qué tiene que ver Inocencio con Sara? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes tienen que investigarlo aquí, ¿verdad? Por supuesto, y tienen que plasmarlo en este genograma. Entonces, en este sentido, aquí hacemos todo el diagnóstico, dijimos aquí, identificando el genograma, los antecedentes de la familia y el motivo de la consulta. En esto, ¿verdad? Ustedes deben de aprender a hacerlo y pueden tomar este ejemplo de este caso que yo les voy a mostrar, que yo les mostré. Quiten toda la entrevista o quiten todo lo de Inocencio y nada más dejen la pura estructura, el punto A, B, C, D. Y ustedes van a empezar, ¿verdad?, a tener su genograma ya identificado plenamente para que puedan, obviamente, tener esta ficha completa de esta primera entrevista. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Yo espero que vayamos bien. Y por supuesto, ¿verdad? Que tengamos claridad de lo que estamos diciendo. Este es el primer punto, obteniendo características personales y necesidades de atención. Vamos a pasar al punto número 2. ¿Ok? Punto número 2, preparación previa a la intervención terapéutica. Una vez que ustedes ya tienen toda la información, entonces van a preparar previamente la intervención terapéutica. Van a palomear o van a tener dos puntos importantes. El primero es realizar una evaluación del problema. Una vez que ustedes ya tengan toda la información en la mano, ustedes van a realizar una evaluación del problema e identificar los intentos de solución. En esta primera entrevista, ustedes van a tener aquí la información completa. Inocencio ha querido dejar el alcohol, ha querido dejar las drogas, ha querido dejar de fumar, ha querido dejar muchas cosas. Ha ido con fulano, con fulano, con fulano, ha estado en AA 3, 4, 5 veces. Entonces, ustedes van a identificar los intentos de solución. Ustedes van a decir, bueno, no tiene caso decirle que una solución puede ser ir a Alcohólicos Anónimos, porque a lo mejor ya fue 3, 4 veces, Alcohólicos Anónimos y no le funcionó. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? A lo mejor no le funcionó. Entonces, esto no va a funcionar si ustedes le dicen a la persona que tienen enfrente, bueno, vete a una sesión de Alcohólicos Anónimos y me cuentas qué fue lo que sucedió, lo que sucede ahí. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener toda la información en este diagnóstico de primer lugar. Quizás a lo mejor la persona ya tuvo un internamiento, quizás la persona ya fue intervenida en un centro de rehabilitación, quizás esa tampoco no sea una solución para el problema actual o el grado de problema actual que se encuentra ahorita en estos momentos Inocencio y su esposa. Quizás ya fueron ellos a una iglesia, quizás ellos ya platicaron con un pastor previamente, quizás ellos o la persona Inocencio ya estuvo quizás en un hospital porque el alcoholismo lo intoxicó tanto que ya fue intervenido médicamente también. Ustedes con toda esta información que ustedes ya tienen, ya se hacen una idea, y realizan una evaluación. Realizan una evaluación del problema y identifican los intentos de solución. Y segundo, ustedes estructuran el desarrollo de la sesión terapéutica. Con esta información que ya tienen de 20 y tantas páginas, porque es una información muy completa que ustedes van a tener, ustedes ya van a estructurar el desarrollo de la sesión terapéutica. Ya van a saber qué tipo de temas van a tratar. Ya van a saber qué tipo de intervenciones van a tener.
ya van a saber en la cuarta o quinta sesión si no funciona o no hay un resultado convincente con Inocencio. Ustedes ya van a saber cómo van a proceder entonces, si necesita una intervención psicológica, psiquiátrica también. Si de momento Inocencio presenta unos rasgos de violencia durante cualquiera de las sesiones, ustedes no se van a sorprender, ni tampoco se van a alarmar, sino que ustedes van a esperar que él reaccione violentamente quizás, y ustedes van a estar preparados para ello, para intervenirlo, para solicitar ayuda de un tercero, un externo, o para internarlo en algún lugar. Estoy hablando nada más de algunos escenarios posibles. Pero ustedes van a realizar una evaluación del problema, como dije, van a intentar, van a identificar los intentos, perdón, que esta persona ya haya tenido y van a estructurar el desarrollo de la sesión terapéutica para saber exactamente qué es el plan de acción que ustedes van a realizar. Entonces, llevamos 2 puntos de los 4 que abarca la entrevista diagnóstica. Primero dijimos que ustedes van a obtener las características personales y necesidades de atención. Y segundo, ustedes van a tener una preparación previa a la intervención terapéutica. Déjenme entonces ahora poner mi pantalla también para que ustedes puedan revisar los puntos que estamos llevando a cabo. Número 3, ustedes van a realizar intervenciones y van a platicar con el equipo terapéutico, si ustedes cuentan con un equipo terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? Si usted es el pastor, por ejemplo, y dentro de su equipo o de las personas que están ayudándole para la consejería, usted puede quizás tener a alguien que ya tuvo una experiencia con el alcoholismo y usted desea que esa persona venga también a una de las sesiones y platique con Inocencio para que le cuente su testimonio o que le cuente cómo él también salió acerca de este tema del alcoholismo. O bien, a lo mejor usted necesita llamar a un especialista en alcohólicos, en alcoholismo, o usted necesita aquí que un orientador, que un terapeuta tipo psicológico, ¿verdad? Emocional, intervenga en esta sesión. Usted puede también considerar estas intervenciones. ¿A qué se refiere? Bueno, usted conduce, cuando usted ya está en la sesión, cuando usted va a intervenir, usted debe de planear en su mente y no improvisar nada. Usted debe de planear cada sesión que va a abrir con el aconsejado. Usted va a conducir, dice el inciso A, usted va a conducir el proceso de intervención. Usted la va a conducir. No Inocencio, no la esposa de Inocencio y no cualquier otra persona. Usted conduce el proceso de intervención y va a utilizar técnicas psicosociales, es permitido, técnicas estructurales o otras técnicas de apoyo durante la intervención. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor usted, la primera entrevista, considera usted a lo mejor aplicarle un test. Vamos a aplicarte un test, ¿no? Vamos a saber el grado de alcoholismo o el grado de adicción que tienes sobre el alcoholismo. Entonces, usted le aplica un test a Inocencio y a través de ese test, que es una herramienta, un diagnóstico, usted puede saber qué nivel de alcoholismo o qué nivel de adicción tiene esta persona. Y ahí es una intervención o es una aplicación de un instrumento. También puede usted utilizar alguna estrategia de reflexión, por ejemplo, se le llama balance decisional, donde usted pone en una hoja, la divide en 2, la hoja, pone por acá lo que he perdido y pone por acá lo que quiero ganar y hace una lista juntamente con el paciente, con el aconsejado, de las cosas que he perdido por causa de mi adicción y las cosas que quiero ganar si dejaría yo de ser adicto al alcoholismo o a las drogas, por ejemplo. Entonces la persona hace un balance decisional. Entonces, todas estas técnicas usted las puede utilizar. Hay muchas más. Por eso es que usted debe de planear cada sesión y usted debe de conducir cada sesión para que la persona pueda entender
de una manera también gráfica, de una manera también ilustrativa, de qué se tratan estas sesiones. Número 2 o inciso B, dentro de esta intervención, usted debe de realizar una impresión diagnóstica. ¿Qué significa una impresión diagnóstica? Bueno, usted debe de estructurar los siguientes puntos. Para para las primeras sesiones o la primera sesión, usted debe ya de identificar los aspectos socioculturales de la persona por medio de la entrevista que le hizo. 2, los aspectos interaccionales y comunicacionales de la persona. Por ejemplo, usted puede poner ahí en su diagnóstico, Inocencio no se sabe comunicar de la manera adecuada, o Inocencio batalla para comprender, o Inocencio no sabe cómo expresar sus sentimientos. Entonces, esas interacciones y comunicacionales usted los debe de considerar dentro de esta impresión diagnóstica. 3, aspectos sistémicos. Por ejemplo, su esposa puede decir, Inocencio se comporta de una manera aquí, pero cuando está con sus padres se comporta de otra manera, cuando está en las fiestas se compone de otra manera y en su trabajo es una persona completamente distinta. Entonces, a cada escenario se le llama sistema. Y si Inocencio se comporta distinto en cada escenario o en cada sistema, usted debe de anotarlos. Con sus padres es uno, con sus amigos es otro, obviamente, con sus compañeros de trabajo es uno y con su esposa es otra persona. Pero si, por ejemplo, Inocencio es la misma persona iracunda, toma y no tiene ya límites al tomar delante de cualquier persona, usted debe identificar todos esos aspectos. Y número 4, los aspectos estructurales. Como lo vimos hace unos momentos atrás, ¿cuál es la estructura familiar? Si tiene él un respeto por la estructura familiar, si él tiene, por ejemplo, una estructura parental hacia arriba de sus padres, si sus padres son una estructura para él, si representan una figura de autoridad para él o no, a lo mejor no. O bien, dentro de la estructura, cosa curiosa, ¿no? Usted puede identificar si un hijo de ambos de la pareja es la autoridad en la vida de Inocencio y en la vida de su esposa y en la casa también, en su sistema. Si él es la autoridad, porque hay hijos que son la autoridad en el sistema del hogar de los padres y que ellos no deberían de ocupar ese espacio, pero son la autoridad ahí, por ejemplo, ¿no? Un día tuve yo la consulta de una persona que venía con su pareja y tenían una niña de 3 años, donde literalmente la hija, la niña, se veía que tiene el control de los padres, porque, por ejemplo, le quise decir, por ejemplo, la niña agarró unas llaves que estaban ahí en mi escritorio y yo le dije a la niña que dejara las llaves. Inmediatamente la hija, volteó hacia donde estaba el padre para que el padre hiciera algo y me dijera a mí algo. Y entonces, cuando yo le dije, niña, dame las llaves, entonces el padre empezó a responder y le dije, no, tranquilo, yo le estoy hablando a ella, no le estoy hablando a usted. Entonces ahí rompí con una manipulación quizás o rompí con una señal de que le estaba diciendo ella a él, ayúdame, socórreme, porque este señor grandote me va a hacer daño quizás y yo quiero de tu ayuda. Y entonces controla la situación. Muchas veces identificamos eso. Bueno, ustedes deben de identificar plenamente la estructura de Inocencio o del paciente que ustedes tienen enfrente de ustedes para poderlo aconsejar. Inciso C, estamos hablando de conducir el proceso de intervención. Ustedes lo conducen. 2, realiza una impresión diagnóstica. 3, elabora una evaluación de la sesión realizada, considerando los siguientes aspectos. Una vez que ustedes ya tienen la entrevista diagnóstica, ustedes deben de realizar un análisis del sistema terapéutico, es decir, ustedes deben de reunirse con un experto o con el equipo orientador para hacer reflexiones u observaciones de todo lo visualizado durante la sesión. Quizás ustedes le piden a una persona que esté delante, acompañándoles, o quizás le piden ustedes, ¿verdad?, algún
si ustedes ven la entrevista o tienen la entrevista, le piden a un colaborador que ustedes tengan de confianza que lea todo y les dé las impresiones también a ustedes. Ustedes deben de puntualizar los logros de objetivos y deben de elaborar un trabajo de hipótesis. ¿Qué significa esto? La hipótesis, perdón, es qué sucede si no se cumplen con los objetivos o qué sucede si sí se cumplen con los objetivos o qué sucede si se cumplen medianamente con los objetivos. Esto es como un medicamento. Si ustedes van con el doctor y le dicen al doctor, tengo esta enfermedad, y el doctor les da un medicamento de un tratamiento de 7 días, ¿cuál es la hipótesis del doctor para con ustedes si terminan el tratamiento? El doctor les va a decir, bueno, mi hipótesis es que ustedes se van a aliviar o usted se va a aliviar. Doctor, ¿qué pasa si yo dejo el tratamiento a la mitad? Él les tiene que decir su hipótesis. O doctor, ¿qué pasa si solamente un día lo hago y dejo de hacerlo todos los demás días? Entonces, es una hipótesis que ustedes deben de realizar también y el paciente lo tiene que saber porque ellos tienen que conocer cuáles son estos alcances que de hacerlo o no estarían interviniendo. Muy bien, entonces el aspecto número 3 queda cubierto de esta manera y vamos al cuarto elemento y el último final. Proporcionar seguimiento en el proceso de la atención. Estos se agrupan o se desprenden dos cosas importantes. Número 1, usted tiene que realizar una planeación o un plan de trabajo para las próximas sesiones. Ahora sí, usted debe de planear las próximas sesiones. Y número 2, debe de resumir los puntos centrales abordados durante la intervención. ¿Cuáles son los puntos centrales para que toda persona que venga a leer el diagnóstico de Inocencio, en este caso, entonces pueda tener rápidamente los puntos centrales en su mente y ayudar en la intervención? Pero usted debe de proporcionar un seguimiento en el proceso, ¿verdad?, de la atención. Usted le va a decir a la persona, bueno, yo voy a realizar una planeación. Creo yo que dependiendo del tema que ustedes o del motivo de la consulta que ustedes vienen a consultar o que Inocencio viene a consultar, entonces ya hice una planeación o un plan de trabajo para las próximas sesiones. Si sus sesiones son 6, deben de cumplirlas. Si sus sesiones son 8, deben de cumplirse. Si son 12, deben de cumplirse. Todas y cada una de las sesiones. Usted prepara el material, usted prepara todo adecuadamente y la persona viene sabiendo de antemano qué tema van a tratar en ese día. ¿Ok? Y una vez que usted haga cada intervención, usted va a resumir los puntos centrales abordados durante la intervención. Si la sesión número 1 hablamos de la ira, por ejemplo, usted debe de hacérselo saber previamente, porque él lo va a firmar, previamente los títulos de las sesiones o lo que van a abordar. Si usted le va a encargar algo a Inocencio para que traiga algo, ¿sabes qué? Quiero que vengas solo. O ¿sabes qué? Quiero que vengas acompañado. O si ustedes en el genograma, ustedes ven que realmente la ira la descarga con Sara, que era una de sus hijas en el genograma, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Quiero que vengas con tu hija. Oye, pero es imposible venir con ella. Bueno, entonces pídele por favor que venga, para que, o le voy a pedir aquí a una de mis colaboradores que hablen con Sara para que venga Sara. A lo mejor no pueden venir juntos, pero sí van a venir, estar aquí sentados conmigo y se van a retirar separados otra vez. Pero todas los puntos importantes del plan de trabajo los tiene que saber el paciente y ustedes también. Al final, en sus hojas de diagnóstico, esa no van a terminar en la primera entrevista, sino que van a continuar. Usted va a decir hoja número 1, el título de la sesión, y ustedes van a resumir los puntos centrales abordados durante la intervención. Hoy tuvimos estos 3 objetivos. Se cumplieron los 3 objetivos en la lección que dimos o en el plan, en la sesión que abrimos. Durante la sesión vi que se incomodó con estos temas. Durante la sesión vi que no estuvo de acuerdo con estos temas
y durante la sesión vi que no le hice cambiar o no cambió de parecer sobre estos puntos que fueron importantes. Ustedes no tienen que debatir con nadie. Ustedes tienen que exponer la sesión. Ustedes tienen que hacer reflexionar a las personas. Tienen que hablar sobre lo que Dios dice acerca de estos puntos y dejar a la persona que tome la decisión. No tienen que ustedes que obligar absolutamente nada. Si al final la persona no se sintió a gusto, se fue enojada, molesta o dijo que no iba a regresar, todo eso apúntenlo ustedes. Y la siguiente sesión, ustedes tienen que hablar con esa persona previamente o la persona que les está ayudando a decir, los esperamos aquí o te espero aquí. Y también a tu hermana Sara, los esperamos aquí para la próxima sesión. Si no se presenta la persona, ustedes tienen que poner el resumen central de esa lección no abordada. O si se presentó, ustedes pueden venir a decir, se presentó enojado o más calmado, o se presentó tenso, o porque estaba Sara ahí un ladito, su hija mostró seriedad absoluta, no participaba. Los puntos centrales abordados durante la intervención. Muy bien, pues espero que esto les sea a ustedes ilustrativo. Espero que esto les sea a ustedes de una manera también práctica. Voy a hacer un repaso durante la semana y ustedes con esta lección y con la presentación y también con el ejemplo del caso de estudio que estamos llevando ahora, ustedes con todo esto, ¿verdad? Ustedes pueden tener una idea muy clara acerca de esto. Durante la semana voy a compartirles algunos videos. No son míos los videos, son de unas sesiones de un entrevistador que está abordando los temas, estos que estamos viendo, con un paciente de adicciones. Es una situación simulada. Los dos que están ahí o que van a estar ahí en la entrevista son actores. Ellos no son, ni él es, bueno, él es, sí es terapeuta, pero él no es drogadicto o adicto a las drogas, sino que más bien es una sesión práctica. Y ustedes van a poder ver esas sesiones prácticas para que cotejen lo que estamos diciendo aquí ahorita. Déjenme seleccionar los casos y de cada uno de los puntos, de los 4 puntos que mencionamos ahorita, para que ustedes vean cómo es el abordaje terapéutico desde un inicio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Voy a dejar hasta aquí este punto. Espero que si ustedes tienen dudas o comentarios, lo hagan en el grupo, por favor, y que podamos tener una interacción ahí en el grupo de esta manera. Nuevamente les pido disculpas por haber tenido esta sesión de esta forma. No era mi idea, pero espero en Dios que tengan ustedes, ¿verdad? Los elementos adecuados para poder hacerse la idea de lo que es una entrevista y las demás sesiones también que vamos a ir abordando. Las próximas semanas, lo que nos queda, vamos a ver, por ejemplo, un modelo de etapas de cambio que de dos terapeutas, uno psicólogo y el otro es un terapeuta. El modelo de cambio, vamos a ver las etapas del modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente, que son dos autoridades sobre la disposición al cambio. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar a ustedes una gráfica que habla acerca de las etapas de la persona mientras ustedes la están interviniendo, cómo va a ir avanzando y ustedes van a ir apuntando en cada una de las sesiones en qué nivel del cambio está esa persona. ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos también y vamos a ver algo práctico en estas sesiones. Así que por el momento es todo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Saludos y dejo el tiempo. Hasta pronto.